y nuestro compromiso es abordar estos temas de una manera simplificada, que a ustedes les pueda servir, porque si bien es una ley que ya viene de años atrás y que incluso se puso en vigencia en 2024, es una ley muy antigua que se aprobó para esa fecha, sin embargo, sigue habiendo una gradualidad que nosotros tenemos que poder aplicar. Y bueno, en esta charla vamos a ver las jornadas que aplican a condominios. Por eso no vamos a abordar todo, pero sí lo que a nosotros nos pueda beneficiar. Bien, dejo aquí una frase muy importante que esta ley marca como objetivo, que es buscar mejorar la calidad de vida de los trabajadores, promoviendo el equilibrio entre el trabajo y el descanso. Bien, entonces como el propósito es mejorar la calidad de vida, eso es algo que vamos a tratar de mantener reservado como objetivo, porque más adelante va a tener sentido el por qué se limitan algunos cambios hacia siempre buscar la calidad de vida de los trabajadores. Bien, entonces dicho esto, eh, quiero agradecer nuevamente la invitación a Castor. Mi nombre es Cindy Ojeda, yo soy contador e ingeniero en recursos humanos. Llevo varios años ya dedicada por completo a asesorar a empresas y solamente desde el aspecto laboral como recursos humanos. Hoy en día se ha hecho muy importante aplicar todos nuestros conocimientos y apoyo a los administradores de distintas empresas y sobre todo porque ha habido mucha normativa que ha dificultado la aplicación sencilla. Bien, nuestro propósito hoy es traer desde una normativa larga, amplia, pero sencilla para que ustedes puedan también aplicarla y entenderla de la mejor manera. Este es un pequeño video, no tiene audio, pero es un poco una reflexión inicial de acuerdo a cómo antiguamente se trataba al trabajador como una pieza más de todo el proceso productivo. Esta película es de Charles Chaplin, se llama Tiempos Modernos. Es un pequeño corto que traigo aquí para hacer una analogía de cómo antiguamente la revolución industrial hizo que los procesos productivos no visualizaran al trabajador como un eje importante como hoy día sí se le ve. Pasamos de tratar al trabajador como un trabajador a colaborador, a capital humano. Poco a poco se le ha dado la relevancia que hoy día tiene un trabajador en un proceso productivo, pero antiguamente eso no se observaba, sino más bien se le trataba como una pieza más de todo el proceso productivo. Bien, y Charles Chaplin dejó una frase que da para pensar: la máquina que produce abundancia nos ha dejado en la necesidad. Y si bien en esos tiempos era muy necesario tener un trabajo y hacer el trabajo de manera mecánica, hoy en día poco a poco se han integrado sistemas, tecnologías para que se encarguen de hacer las tecnologías lo que tienen que hacer y tratar de dejarle también un espacio al trabajador para desarrollarse también, aprovechar de trabajar, hacer sus labores, que es lo que a muchos nos motiva realizar el trabajo, ser productivos, pero al mismo tiempo desarrollar nuestras necesidades, nuestros gustos y hacerlo en conjunto, digamos, para así obtener la autorrealización que todos esperamos obtener. Así que esta es una pequeña analogía de cómo antiguamente se consideraba el trabajador. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día entonces? 6 puntos claves que son los temas que ustedes dejaron, como por ejemplo, cómo reorganizar los turnos de conserjería, descansos y límites de jornada, cómo modificar contratos de trabajo, control de asistencia y su fiscalización, qué trabajadores están realmente afectados y qué impacto conllevaría el aumento de los gastos comunes esta reducción. Bien, entonces desde estos puntos vamos a partir hablando en resumen lo que dice la ley 21.561. En principio, comenzó a regir desde el año 2024, reduciendo de 45 a 40 horas.
Esto va a ir de forma gradual, ¿verdad? Desde el 26 de abril del 2024 tuvimos la obligación de reducir una hora de 45 a 44 horas y ya llegó la fecha en que el 26 de abril de este año tenemos que reducir 2 horitas pasando de 44 a 42 horas. Y como no es todo, la gradualidad todavía sigue vigente hasta el 26 de abril del 2028, en donde vamos a tener que reducir 2 horas más y ya llegaríamos a la reducción total pactada en la ley. Han salido dictámenes, han salido mayores actualizaciones respecto de ordinarios de jornadas excepcionales, de controles de asistencia, todo en virtud de aclarar a las empresas la buena forma de aplicar esta ley. Pero esto lo hemos condensado en esta charla para que ustedes puedan conocer estas actualizaciones que a condominios les aplica. Bien, entonces, el propósito es no reducir las remuneraciones. ¿Por qué? Porque el principio está en otorgar calidad de vida, reducir gradualmente, pero sin tocar ni perjudicar las remuneraciones del trabajador. Inclusive, esta ley nos permite aplicar la famosa distribución del 4x3, que es una opción que permite de mutuo acuerdo reducir a 4 días de trabajo por 3 de descanso. Como voy a mostrarles todas las posibilidades, allá cada empresa tiene que ver si le beneficia, si lo puede aplicar, pero la idea es que ustedes conozcan esta herramienta que ya la ley 21.561 lo informa. También esta ley nos obliga a nosotros, las empresas, a adaptar los contratos y organizarnos de manera interna con el propósito de apegarnos a la normativa. Y nunca olvidarnos que todo lo que es contractual se tiene que registrar en el portal de la Dirección del Trabajo. Así que no solamente tenemos que adaptar contratos, no solamente tenemos que organizarnos de manera interna, sino también tenemos que estar registrando toda esta actualización en el portal para dar conocimiento a la Dirección del Trabajo de nuestros cambios internos. Bien, hay un dato curioso y es que Chile y Ecuador son los países de Sudamérica que menos tienen horas de trabajo porque ya están en este camino de la reducción gradual a 40 horas, pero leí hace poquito que México ya entró en una reducción. En este momento están en 48 horas laborales y van a ir bajando 2 horas por cada año hasta el 2030 y van a llegar también a 40 horas. Así que no somos los únicos, qué bueno que hemos podido también motivar a otros países. Y también leí que desde el año 2005, en enero del 2005, nosotros redujimos 40, a 45 horas semanales, pero antes de eso teníamos 48 horas. Así que igual llevamos harto tiempo con como más de 45 años, entre que estamos haciendo una reducción importante de la jornada y que vamos a llegar al 2028 ya con 40 horas para la mayoría de la jornada y de los rubros. Bien, y no digo todas porque hay algunas excepciones que vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a ver tipos de jornada. El primero de los artículos, y ojalá puedan tomar ahí apuntes porque muchas veces uno utiliza jornadas, pero no sabe cuáles está aplicando, a qué artículo está asociada esa jornada. Bien, entonces vamos a hablar de artículos para mencionar un poco en resumen y en ejemplos cómo es que cada una se aplica. Bien, el famoso artículo 22, inciso 1, establece una jornada que es la jornada ordinaria, que generalmente se le conoce como jornada para administración, pero en realidad lo que dice es que tiene un máximo de horas permitidos. El 26 de abril empieza a regir las 42 horas semanales que no pueden ser distribuidas con una cantidad de días superior a 6 días a la semana. Bien, actualmente estamos en 44 horas semanales distribuidas entre no más de 6 días a la semana. O sea, a mí me pueden contratar en artículo 22, inciso 1, por
por menos días a la semana, podría, pero tiene ciertos límites que se tienen que aplicar. Bien, en este artículo 22 estamos hablando del régimen general de jornada que se aplica para una cantidad límite de horas a la semana y de días a la semana. ¿Permite trabajar horas extraordinarias? Sí, lo permite con un máximo de 2 horas por día y con un recargo del 50%, que es lo legal. La jornada no puede superar las 10 horas, ¿no es cierto? Pero estas 10 horas de trabajo es importante también que sepamos que se tienen que ir reduciendo en virtud de no superar también las horas tope semanal. Bien, porque yo podría aplicar para 3 días 10 horas y para los demás tengo que ir reduciendo para poder llegar a la cantidad límite que me permite este artículo. El empleador debe llevar registro de asistencia porque es una jornada que tiene especificada un horario y por tanto se tiene que registrar el ingreso y la salida como datos mínimos. ¿Podría yo registrar la colación en el control de asistencia? Sí, la legislación contempla que para eso usted lo tiene que tener indicado en su reglamento interno y desde ahí se podría hacer un acto obligatorio para los trabajadores. Sin embargo, el propósito de la ley es fiscalizar en el control de asistencia los máximos permitidos. Entonces, si usted le pide al trabajador que marque el ingreso y la salida, con eso ya se puede establecer su jornada trabajada. Bien, no puede este artículo trabajar festivos e inhábiles, está prohibido. De hecho, es facultad del fiscalizador multar si es que sorprende a algún trabajador realizando labores en días festivos e inhábiles. Y aquí es donde uno empieza a pensar, ok, mi servicio en condominio es continuo, pero no para todos los cargos. Algunos pueden trabajar de lunes a viernes y sé que no los puedo solicitar en festivos e inhábiles. Ok, ya, ¿cómo lo puedo utilizar o para qué cargos? Bien, si es que para la naturaleza de los servicios que ustedes requieran, necesitan contratar una persona que trabaje de lunes a viernes, sabiendo que no le puedo requerir en festivos e inhábiles, ok, aquí les dejo un ejemplo de distribución. Por ejemplo, de 8 a 18 horas, contemplando una hora de colación, considerando que este artículo indica que la colación no es imputable. Significa que no es parte de la jornada de trabajo. Por tanto, entre 8 a 18 horas hay 10 horas continuas, pero son solamente 9 de trabajo. Bien, la hora de colación no es imputable a la jornada. Por tanto, 9 horas este día, 9 horas este día y 9 horas este día nos va a dar la aproximación para llegar a las 42 horas, en donde en los 2 días siguientes voy a tener que hacer un ajuste para poder cumplir con la normativa del máximo que va a estar vigente a partir del 26 de abril del 2026. Entonces, para eso, como ya tengo una hora de colación y el propósito de la ley no es disminuir la colación para ajustar las jornadas, eso está impedido en la legislación. Salió un dictamen aclarando que eso no es posible porque el carácter de la ley es siempre dar calidad de vida a los trabajadores. Y si usted le acorta la colación, nos respondemos nosotros mismos. Le damos calidad de vida al trabajador y además nos exponemos. Entonces, no podemos reducir la colación para ajustar esta jornada, sin embargo, sí podemos ajustar entre el ingreso y la salida las horas necesarias para llegar a las 42 horas. Este es un ejemplo posible de aplicar. Nos vamos al siguiente artículo, que también es parte del artículo 22, pero es el inciso 2. Este artículo que dio mucho que hablar hace unos años, y es que no aplica para todos, aplica para trabajadores que no tengan una subordinación o supervisión directa, más bien que tengan una autonomía en distribuir sus tiempos de trabajo. Como no tiene un límite de jornada semanal y no tiene subordinación o dependencia, es decir, debe existir realmente una ausencia de jerarquía.
y una ausencia de dependencia. Es decir, el trabajador puede elegir dónde hacer sus labores. No se lo van a estar imponiendo. Y ahí uno dice, en condominios, ¿a qué trabajadores yo puedo contratar de manera libre? Por ejemplo, administradores, por ejemplo, a gerentes, no sé si se da comúnmente cargos eh, de gerencia, pero sí podrían ser roles de administradores que tengan que venir, por ejemplo, una vez a la semana o cuando ocurre alguna emergencia, ¿no es cierto? No hay una limitancia en la jornada y por tanto tampoco deben firmar asistencia, porque no tienen un control, pueden hacer su trabajo de manera libre. ¿Y por qué hubo discusión al respecto? Porque muchas empresas de otros rubros comenzaron a utilizar este artículo para fines de no hacerles firmar horas de jornadas de trabajo en el libro, pero, pero igual tenían subordinación, igual había un jefe que estaba controlando, o incluso les pedía que por el teléfono, en el WhatsApp, registraran la hora de ingreso. Oye, ya sí voy en camino, me reporto, estoy entrando al cliente tanto. Y eso ya es un control. Entonces, esta ley 21.561 indicó que el artículo 22 tiene que ser usado con el propósito que marca la ley, que es que no tenga subordinación, que no tenga dependencia, que se pueda realizar las labores en un lugar libremente escogido y que no registre asistencia, porque si lo hace, pierde esta exclusión a la limitación de la jornada y debería pasar entonces a control de asistencia con límites semanales. Entonces, en este ejemplo se muestra directamente por el artículo 22 del Código del Trabajo que gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata están facultados para utilizar este artículo 22 y no tienen jornada y no marcan asistencia. Es simple de usar, pero el criterio hay que utilizarlo enmarcándose en este artículo. Si actualmente usamos este artículo, pero lo usamos mal y sabemos que a lo mejor no cumplimos en algún criterio, a falta de acuerdo de las partes, se puede volver a negociar o a actualizar esa jornada. Por ejemplo, yo como empresa me di cuenta que no lo apliqué bien, por lo tanto, voy y le digo al trabajador, ¿sabes qué? Deberíamos hablar de tu jornada porque no me quiero exponer y en verdad prefiero mantenerte a jornada con dependencia, con horario, sin alterar lo que ya tienes. En el fondo es lo mismo, pero modificando la jornada, ¿ya? Y eso me ocurrió bastante en otras empresas que ya trabajaban con horario, con jornada, con subordinación y solamente actualizamos lo que ya existía, sin provocar un cambio unilateral. Bien, ese es el propósito. Se añadió en esta ley un siguiente artículo 22, que es el artículo 22 bis, que nos permite todavía trabajar en 45 horas. Es cierto, yo tampoco lo podía creer y dije, pero ¿cómo? Ok, tiene sus limitaciones. Por tanto, se indica que este artículo se puede utilizar siempre y cuando sea en ciclos, en promedio a la jornada semanal de 40 horas, un promedio con calendario mensual. Y ya, ok, analicemos punto a punto. Permite distribuir la jornada en ciclos de calendario mensual, pero solamente hasta 4 semanas, como está en el ejemplo aquí, semana 1, 2, 3 y 4. El promedio, ¿no es cierto?, no puede superar las 40 horas, pero el promedio se hace entre 4 semanas, es decir, no superar las 160 horas mensuales. ¿Por qué? Porque si sumamos 40 más 40 más 40 más 40, nos da 160 como tope mensual. Eso es lo que indica este artículo. No superar el promedio de calendario mensual de 40 horas semanales. Lo explica de una manera que puede ser confundida, pero es entendible en el aspecto de no superar las 160 horas mensuales.
en ciclos que usted como empleador puede ajustar para que le cumpla con la naturaleza del servicio que usted requiere cubrir. Promedia las horas, pero no excede el límite mensual en promedio semanal, que es lo que les explicaba. Otorga mayor flexibilidad porque se pueden cumplir 45 horas en alguna de las semanas e incluso superar a 52 horas. En vez de llegar a 45, superar a 52, siempre y cuando haya un sindicato que lo pueda negociar. Si no existe sindicato, no hay entonces esta aplicación a 52 horas. Oye, pero Cindy, ¿y si hay sindicato y logramos llegar a 52 horas aplicables a una semana? ¿Igual tengo que promediar a 160 horas mensuales? Correcto. Lo que va a hacer que trabaje una semana 52 horas y el resto va a trabajar 25 horas, 30 horas y así hasta llegar a las 160 mensual. Debe existir un acuerdo previo entre empleador y trabajador, debe respetar los descansos legales, porque este ciclo dice que usted puede distribuir la jornada, pero tampoco puede trabajar festivos e inhábiles. Entonces, ¿permite una distribución en cantidad de horas semanales? Sí, pero no por eso nos va a dar chip libre para trabajar en días festivos. Por tanto, igual hay que respetar esos descansos legales y se puede aplicar en sistema de turnos. Semana 1, 40 horas, semana 2, 45, semana 3, 35, semana 4, 40. ¿Ya? Y usted le tiene que decir, bueno, el lunes va a trabajar de tal a tal hora, el martes de tal a tal hora. ¿Ya? Después, el siguiente mes, usted le cambia. La semana 1 va a ser 45 horas, la semana 2, 35. Eso. Lo importante es que con calendario en mano y con 30 días de anticipación le podamos decir al trabajador, estos son tus calendarios. ¿Bien? Para que se anticipe. Tenemos también el artículo 38, que es el que más podemos utilizar para nuestro rubro. Este artículo 38 tiene 3 incisos que nos permiten a nosotros los condominios aplicar jornadas que incluyan los domingos, pero también tiene limitaciones y por eso traigo un resumen. Tenemos el artículo 38, ¿no es cierto?, número 2, 4 y 7, que hablan sobre cierta naturaleza aplicable, pero no es para todos los rubros. Bien, por ejemplo, el artículo 38, número 2, dice que comúnmente se aplica para explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad. Nosotros los condominios estamos dentro de ese rubro. ¿Por qué? Porque somos un servicio que exige continuidad. ¿Ya? Por ejemplo, para guardias, vigilantes, conserjes. Para un jardinero, ¿se exige continuidad? Nos tenemos que preguntar, ¿es posible que un jardinero trabaje festivos? ¿Es necesario? ¿O un jardinero podría no trabajar en festivos? ¿Es un servicio que requiere continuidad? Por tanto, no todos están en la facultad de pactarle este tipo de artículos. Tenemos también el artículo 38, número 4, que son trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa. Bien, acá encontramos, por ejemplo, que no todos los condominios podrían utilizar y no todos los cargos podrían utilizar el artículo 38, número 4, porque ¿cuántos trabajos en el condominio podría generar una necesidad impostergable para la buena marcha? Ahí cada uno tiene que evaluar, porque frente a esto, a lo mejor pueden haber protocolos internos, pueden haber una necesidad que se documente. ¿Ya? Yo acá estoy dando ejemplos que se aplican en lo común para tipos de condominio. Entonces, hablamos de mantenciones, reparaciones urgentes, se echó a perder el portón y tienen que venir a arreglarlo rápidamente. Por tanto, ahí cabría el artículo 38, número 4. Y el número 7, que este ya no es tan aplicable para condominios. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo ha establecido que conserjería no es un comercio y generalmente el artículo 38, número 7, aplica para establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público. Y ahí es donde viene la posibilidad de que
conserjes, guardias, mayordomos, pudieran entonces entrar en la categoría de servicios que atiendan directamente al público. Bien, entonces no es aplicable para todos los cargos, pero sí es importante determinar que pueden trabajar domingos y festivos porque la naturaleza de sus funciones lo permite. Este tipo de artículo nos permite a nosotros utilizar ciclos de jornada en la cual con sistemas de turnos, con descansos compensatorios por cada día festivo trabajado, la ley me obliga a otorgar un día festivo, perdón, por cada festivo y domingo trabajado, debo otorgar un día libre en compensación o bien, de mutuo acuerdo, pagarlo con el recargo del 50%. Por eso que comúnmente cuando trabajan dentro de sus ciclos un día inhábil, tiene que el condominio pagarlo con el 50% de recargo, ¿ya? Pero la ley es súper enfática. Primero, dele prioridad a otorgar ese día como día de compensación, porque la hora extra, el pago, no compensa o no repara las fuerzas gastadas, ¿bien? Entonces, el ideal es que primero se le dé el día compensatorio y si no, de mutuo acuerdo, se le pague con el 50% de recargo. Deben otorgarse los dos domingos festivos al mes, ¿no es cierto? Los dos domingos por lo menos al mes de descanso, generar sistemas de calendarios de turno, ya que nos da la posibilidad de contar días festivos incluso, pero no superar los 6 días. Puedo trabajar 5 días seguidos y después un día, después un día lo descansa y después otro día de trabajo, ¿ya? Pero no puede superar los 6 días durante una semana. Eso es lo que indica la legislación. Hay topes. ¿Puede hacer horas extraordinarias? También los puede hacer, con un tope de 2 horas por día. Pero tampoco puede superar las 42 horas que van a estar vigentes a partir del 26 de abril de este año. ¿Ya? No otorgar los descansos o no pagar la compensación del 50% de recargo es una infracción y la Dirección del Trabajo lo sanciona. Y ya saltamos a la posibilidad del mismo artículo 38, en donde nos preguntamos, ok, Cindy, pero si ya el artículo 38, número 2, 4 y 7, me permiten trabajar en ciclos con un máximo semanal de 44 horas vigentes y 42 horas desde el 26 de abril, pero hay un máximo permitido, es decir, si trabajo 6 días a la semana, tengo que distribuirlo en 9 horas un día, 9 horas otro, 7 horas y media otro, para que logre calzarme con las 42 horas que van a entrar en vigencia. Pero ¿y cómo lo hago si yo necesito que mi continuidad trabaje más días a la semana o más horas al día? Y ahí es donde la Dirección del Trabajo dice, cuando no es posible aplicar las reglas generales, que ya les comentaba en los artículos anteriores, entonces existen sistemas especiales de distribución. Se ha emitido un ordinario, el número 48, que señala todas las facultades de las reducciones de jornada excepcional. Bien, y se entiende por autorizada cuando usted la solicita a la Dirección del Trabajo, pasa un mes aproximadamente como fecha mínima de revisión, porque en mi caso ha superado los 40 días de revisión, una jornada excepcional, y después sale autorizada. Tenemos que reunir una serie de documentos para que los podamos cargar en el portal de la Dirección del Trabajo y solo con eso ellos nos dicen, ok, aprobada su jornada excepcional de 4x4 o de 7x7, según sea su solicitud o el rubro que lo permita. Pero hay muchos casos en que sale rechazada, incluso porque usted puso mal una descripción en la solicitud o porque no adjuntó un documento. Uno de los últimos rechazos que yo tuve que vivir hace un tiempo atrás fue que un documento, en vez de subirlo encajado y compaginado
de manera consecutiva en un PDF, lo subí movido, la hoja estaba movida, era una matriz de riesgo, entonces no cabía dentro de una misma hoja y se corrió, aparecía hoja, por ejemplo, la hoja 4 se movía un poquito hacia la izquierda, entonces salía cortada, la hoja 5 no se veía nada, la hoja 6 salía con un poco, el formato estaba mal organizado dentro del PDF y por ese motivo me lo rechazaron. No era posible y no era legible, y me lo señalaron. No es legible el archivo. Y ahí perdí 30 días de revisión, tuve que volver a cargar el documento y recién después de 30 días después me lo aprobaron. Entonces, no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque no para todos aplica y porque la Dirección del Trabajo tiene que tener revisiones exhaustivas para definir a quiénes le aplica y a quiénes no. Bien, entonces, permite jornadas que tengan más días continuos de trabajo y más días de descanso. Puede contemplar hasta 12 horas continuas de trabajo, pero es hasta 12. En estas 12 incluye la colación, que no puede ser de 30 minutos, tiene que ser de 1 hora. ¿Por qué? Porque esta misma ley 21.561 señala que jornadas superiores a 10 horas tienen que tener por lo menos 1 hora de colación. En algunos rubros se permite subir un poco más la cantidad de horas, por ejemplo, para el sur, en donde tienen mayor tiempo de colación por los turnos cortados, restaurante, en donde cierran un tiempo y reabren después. Pero no todos los rubros lo permiten. Por tanto, nos quedamos con 1 hora de colación para jornadas excepcionales, en donde se hacen 12 horas de permanencia total y 11 horas de trabajo continuo. Entonces, en esta figura no es posible realizar horas extraordinarias. Pero Cindy, ¿y si el tope son 12 horas? Yo podría pedir una jornada excepcional de 4 por 4, pero menos horas. Puedes, porque estos son los límites permitidos. Nosotros podemos señalar que vamos a pedir, por ejemplo, un guardia o un conserje o un vigilante que realice labores en menos de 12 horas. Lo quiero pedir por 10 horas, por ejemplo. Ahí podrías utilizar este tipo de jornada y pedir menos horas de trabajo. Pero el común es solicitar 12 horas. Debe justificar una necesidad que usted requiera aplicar esta jornada, que comúnmente para el rubro de guardias o vigilantes privados aplica de inmediato. O sea, con la sola solicitud que es en la jornada marco, ya si usted la hace como está ya definida, se la van a autorizar porque a menos que no tenga algún documento o que haga algo como yo, que es no poner bien los documentos dentro de un archivo. Ahí podrían sí rechazarla. Bien, esta solicitud tiene una duración de 3 años y debe renovarse si es que se sigue ocupando. Bien, entonces aquí tenemos como ejemplos para poder ocupar una jornada excepcional que lo contempla el inciso 8, artículo 38, inciso 8, que es para rubros de minería, por ejemplo, en donde las actividades que operan son de manera continua. Ahí comúnmente se utiliza la jornada del turno 7 por 7, que son 12 horas diarias, 7 días de trabajo, 7 días de descanso. También suelen pedir la 14 por 14. Lo mismo, 14 días de trabajo, 14 días de descanso y 12 horas diarias de trabajo. Para transportes, choferes, auxiliares de locomoción colectiva, urbana o interurbana, ahí pueden pedir el 6 por 1, el 5 por 2, el 14 por 14. Ahí generalmente se va viendo qué tipo de jornada solicitan de acuerdo al rubro. Y en seguridad, que es la que más frecuentemente se utiliza, es guardias de seguridad, vigilantes privados, mayordomos, que su naturaleza es continua y requiere que estén ahí atendiendo quizá público y estando presentes por actividades que no pueden detener su funcionamiento. Hay una fórmula muy importante y esto a mí me sirvió hace poquito porque una guardia me preguntó que qué va a pasar con la reducción de la jornada desde el 26 de abril, me dijo.
yo tengo jornada excepcional, pero ¿qué va a pasar conmigo si yo actualmente trabajo mi jornada excepcional? Y para esto les tengo una fórmula que ojalá la apliquen para cualquier jornada excepcional. Es súper simple. Usted va a definir cuántas horas se trabajan en el ciclo. Es decir, un ejemplo del 4x4. Se trabajan 12 horas por día. 12 por 4 nos da 48 horas en el ciclo. ¿Ya? 12 por 4, 48 horas en el ciclo. ¿Cuántos días se trabaja en el ciclo? 8 días, porque son 4 días de trabajo, 4 días de descanso. Y eso es un ciclo completo. Y para hacer la fórmula, usted va a dividir las 48 horas entre los 8 días del ciclo y los va a dividir en 7, que son los días de la semana. Y a eso le va a dar el promedio, el resultado que le va a otorgar es el promedio de jornada semanal. Hágalo con cualquiera, hágalo con la 14x14, con la 7x7, le va a dar lo mismo. 12 horas multiplicadas por 7 días, por ejemplo, le va a dar la cantidad. Hace la misma fórmula y el resultado va a ser 42 horas semanales. Es decir, ahora que va a haber una reducción para la mayoría de los rubros, ¿verdad? Para, digamos, para todas las empresas, va a haber una reducción obligatoria. Si alguna persona que hoy día usted le pregunte que está trabajando con jornada excepcional, le diga, ¿cómo me va a beneficiar a mí esta reducción? Usted le va a decir, bueno, la verdad es que a usted no hay ningún cambio, porque usted trabaja con jornada excepcional y debido a sus horas trabajadas y sus días de descanso, ¿verdad? Usted trabaja 42 horas a la semana, así que estamos cubiertos hasta el 2028 todavía. No hay que aplicar ninguna reducción, pero Cindy, cuando llegue el 2028 va a haber una reducción, por supuesto. Ahí sí va a tener que aplicarse una reducción para poder contemplar lo que dice la normativa. Por ahora estamos cubiertos. Y está la distribución del 4x3, pero esto no es para todos. ¿Puede servir? ¿Puede aplicar? ¿Es importante que usted lo sepa? Por supuesto, porque se dice que todas las empresas que ya tengan aplicada la jornada de 40 horas pueden distribuir en 4 días de trabajo y 3 días de descanso su jornada, siempre y cuando no sea exigido por una de las partes. Por ejemplo, viene el trabajador y dice, no, es que ustedes ya tienen la jornada de las 40 horas, yo quiero, exijo que me bajen la jornada, quiero trabajar 4 días y descansar 3, que sería como una de las cosas que ojalá todos soñamos, poder trabajar, descansar 3 días y hacer más cortita la semana, sería rico. Pero no es un acto exigido, es un mutuo acuerdo. Y si el empleador, por naturaleza del servicio, no lo puede aplicar, no lo pueden exigir, ¿ya? Y por otro lado, si la empresa no tiene la reducción a 40 horas en este momento, no se puede aplicar, ¿bien? En este propósito, entonces, no se puede superar las 10 horas de trabajo por día, ¿bien? Y la colación en este caso no es imputable. Así que esta es la distribución para cuando se quiera utilizar este tipo de jornada que fue sugerida y fue añadida como uno de los beneficios de la ley de las 40 horas. Acá les hago una pregunta, pero ya tengo la respuesta porque la idea es no hacerlos esperar. ¿Puedo aplicar la reducción de jornada de 2 horas un solo día a la semana? Que verdaderamente es algo que me estuvieron preguntando mucho durante este tiempo. Cindy, pero es que mira, yo quiero reducirlo al tiro, darle al tiro mejor calidad de vida. Así que como tengo una jornada distribuida, por ejemplo, en 5 días, quiero al tiro que el viernes reduzca 2 horas, porque me beneficia más. Entonces, ¿qué dice la normativa? Dice, la normativa a nosotros nos obliga a cumplir dos cosas. Primero, la reducción y segundo, es tener acuerdo mutuo. Si no hay acuerdo de las partes, no puedo exigirle al trabajador esta reducción. Si el trabajador dice, ¿sabe que sí? Ya redúzcame la jornada en 2 horas. Si está acordado por las partes, es posible, pero no es posible en términos generales. ¿Por qué? Porque lo dije en un principio, la idea está en otorgar calidad de vida y en esa mirada tenemos que
reducirla por día. Por ejemplo, si actualmente estamos en 44 horas, la idea, el fin más acercado a la legislación es que usted lo reduzca en un día 1 hora y otro día otra hora. De esa manera, de a poquito le va dando un poco más de menos horas de trabajo, quizá de desplazamiento al trabajador. Bien, entonces, ¿qué nos dice la Dirección del Trabajo? De hecho, se les compartió también la respuesta técnica de la Dirección del Trabajo acerca de esta pregunta. El tiempo a reducir, en primer lugar, debe distribuirse en periodos de 1 hora por día en una jornada semanal de 5 días. Es decir, si la jornada es de 5 días, se tiene que reducir 1 hora por día. Y si la jornada es de 6 días, se tiene que reducir 50 minutos en un día y 10 minutos en otro. Y ahora, como estamos pasando a 2 horas menos, puede reducirle 50 minutos un día, 50 minutos otro día y los 20 minutos restantes el sexto día. Bien, esa es la mirada y las posibilidades que nos sugiere la Dirección del Trabajo. Bien. Por tanto, sabiendo toda esta distribución de jornada, ¿cómo reorganizamos los turnos? Revisen los turnos actuales que tienen y verifiquen si es posible aplicar la del 4x4, el 5x2, 6x1, jornada excepcional, artículo 38, si estamos dentro del número 4, si el cargo lo permite. Revisemos para poder organizar nuestros turnos. Evaluemos la necesidad de requerir refuerzos. Por ejemplo, que esto es otra de las consecuencias que nos pega fuerte a la empresa, porque al reducir probablemente nos quede coja una parte operativa o una parte productiva y quizá vamos a tener que contratar más gente, lo que va a pegarnos directamente a nosotros los que vivimos a lo mejor en algún tipo de condominio y nos van a subir los gastos comunes, porque eventualmente van a tener que requerir más refuerzos. Reducir dependencia de horas extraordinarias, ¿no es cierto? Porque en este caso tenemos un límite de 2 horas por día, entonces también tenemos que tratar de apegarnos a esa normativa para no estar expuestos a fiscalizaciones o multas. Considerar la posibilidad de aplicar turnos rotativos o ciclos de trabajo, eventualmente verificar si nuestros guardias tienen todo lo requerido, entre ellos el curso del OS10, en los casos que se requieran, ¿no es cierto? Porque hay trabajos que son, creo que le llaman como no vigilantes privados, sino que son como parecido al rescatista, en ocasiones están como más que todo observando y estando alerta para cualquier situación que ocurra, pero en esos casos se ha pronunciado la Dirección del Trabajo que el vigilante privado o el guardia de seguridad no está para fines de atender público, sino más bien para cubrir la seguridad del recinto. Ese es como su propósito. Bien, entonces hay que verificar si es posible que solicitemos jornadas excepcionales o si las tenemos que renovar, ¿verdad? Para que la Dirección del Trabajo la autorice en su debido momento. Debemos modificar contratos de trabajo, por supuesto, teniendo en cuenta que la cláusula de jornada laboral puede cambiar, ¿no es cierto? Y no debe haber reducción de sueldo en esta reducción de jornada. Se deben distribuir los turnos si es que aplica. Por ejemplo, en algún caso tengo una jornada que se distribuye en artículo 38 y se trabaja en este momento 3 días 9 horas y los otros 2 días se trabajan 8 horas. Bueno, voy a tener que reducir para poder llegar a las 42 horas. Bien. Y debe existir acuerdo de las partes. Por tanto, se debe marcar en un anexo, entregarlo a los trabajadores, que ambas partes se queden con una copia y que usted pueda, además de pedir la firma del trabajador, cargarlo en la Dirección del Trabajo en la plataforma del registro laboral electrónico. Muy, muy importante porque esto es una materia que está siendo fiscalizada bajo la ley 21.327. Bien. Referencia a sistemas de turnos y promedios, claramente si usted hace calendario de ciclo, tiene que tener todo eso respaldado a través de los calendarios, en donde usted también pueda
documentar que esto está puesto a disposición del trabajador y que no es una materia unilateral por parte del condominio o del empleador en este caso. También el ordinario número 38, que salió también a propósito de la reducción de la jornada, nos viene a decir que los libros de asistencia aún siguen vigentes. Usted puede ir a comprar una librería y seguir usándolo, no hay problema con eso. Sin embargo, también se añade la posibilidad de incluir reloj de asistencia digitales, biométricos, georreferenciales, cualquiera de esos sistemas digitales, pero no puede ser usado si no está certificado. ¿Quién certifica? En este caso, la Dirección del Trabajo. Hay una variedad de sistemas, pero no cualquiera está certificado. Así que atención con eso porque cualquier sistema de registro de asistencia digital debe estar certificado para poder usarlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque ese sistema tiene un seguimiento operativo y una conexión que la Dirección del Trabajo necesita tener respaldo, necesita que el trabajador esté recibiendo sus comprobantes de firma. Hay toda una aplicación normativa para poder ocupar un reloj de asistencia digital. Sin embargo, que muchos entendieron que entonces ya no podían usar libros de asistencia y no lo omite. Usted puede seguir usando el libro siempre y cuando, por supuesto, lo utilicen de manera correcta, que se registren mínimo la entrada y la salida, y si se registra la colación, que no hayan borrones, que no hayan manchas, que se haga un cierre total semanal, que la empresa después haga un cierre mensual para que el trabajador sepa cuántas horas trabajó ordinarias y cuántas horas extraordinarias trabajó y que las mismas sean informadas en su liquidación de sueldo. Cualquier cosa que no esté aplicada a la normativa puede tener sanciones. Bien. Entonces, dicho todo esto y en forma de resumen, ¿a quiénes aplica? A conserjes, guardias con turnos, mayordomos, vigilantes privados, personal operativo. Nosotros podríamos pedir jornadas excepcionales para todo este tipo de cargos. Podríamos aplicar una jornada rotativa en ciclos, por ejemplo, del artículo 38 para el personal operativo, como por ejemplo los jardineros, por ejemplo los mantenedores, por ejemplo alguien que viene a hacer mantención al gas, diferentes tipos de cargos, pero teniendo en cuenta que no todos ellos tienen una operatividad obligatoria y que requiera que trabajen festivos y domingos. No todos los cargos, ¿cierto? En este caso, conserje, guardia, mayordomos, sí se aplica porque ellos están para cuidar el recinto día a día y su naturaleza del servicio impide que no exista alguien ahí como a la cabeza de todo el recinto. No aplica entonces para trabajadores sin supervisión directa, que es lo que hablamos también, trabajadores del artículo 22, inciso 2, que tengan un cargo de alta confianza. Para ellos no aplica esta disminución de jornada. ¿Podría tener un aumento en los gastos comunes? Lo hablaba anteriormente. Si es que requieren contratar un personal adicional, si es que este ajuste de turnos implica, ¿verdad? Quitarle horas a una persona y no poder ajustar calendarios con el personal que ya tenemos. Probablemente tengamos que traer a alguien part-time para cubrir esas brechas que van a quedar de la dotación actual que tenemos contratada. Posiblemente tengamos que pagar horas extraordinarias porque en esta legislación, con excepción de las jornadas excepcionales, todavía nos permiten trabajar horas extraordinarias. Bien, posiblemente eso sea un hecho dentro de esta normativa. Tratemos de optimizar los turnos, de planificar tu dotación. Yo agradezco esta instancia porque también pudimos reflejar todos los contenidos para que en este tiempo podamos tomar decisiones correctas y que si va a tener alza, también sea comunicada a las personas que residen, ¿verdad? Que sean dueños o residentes o arrendatarios, pero que sepan de esta
posibilidad que se puede generar. Agradeciendo toda la atención, voy a dejar de compartir. Cindy, gracias. Mira, hay varias preguntas, te las voy a leer, probablemente las respondiste, pero te las voy a ir leyendo. Dice, la jornada Ya. 4x4x12 que aplica para seguridad, aplica para conserjes. ¿Qué pasará con estas jornadas cuando se baje de 42 a 40 horas? Buenísimo, buenísimo. Ahí, mira, es altamente probable que en esa gradualidad salga otro dictamen, que va a ser lo mismo que ya está escrito, pero que va a venir a reforzar el cómo, el cuándo y hasta las fechas límites para que nosotros nos anticipemos. Pero en rigor, ¿qué va a pasar? Que actualmente ya estamos cubiertos en las 42 horas y los que tienen jornada excepcional, esos mismos cargos mencionados, no van a requerir un cambio por ahora. Pero cuando pase las 40 horas, probablemente va a tener que haber un ajuste en donde van a decir el cuarto día va a bajar en vez del tope máximo de 12 horas, a lo mejor van a decir que ahora el tope máximo son 11 horas. Y como es una materia que todavía está en discusión, ¿y por qué? Porque nosotros también la queremos aplicar bajo nuestro propio conocimiento y con nuestras limitaciones en la aplicación, ahí van a salir dictámenes. Estoy segura porque siempre lo hacen. Ya. Bueno, hay más. Dice, el sistema de conserjería son 24 horas, turnos mañana, tarde, noche. Los conserjes de lunes a sábado y nochero de lunes a viernes. Domingo otro conserje y nochero solo sábados y domingos. Estos son generalmente los turnos de edificio. Sí, me da la sensación por la lectura que es artículo 38, en donde no trabajan festivos, o sea, perdón, trabajan festivos, tienen la posibilidad, pero con el tope máximo de 44 horas, que se va a tener que reducir a 42, y eh, no pueden superar 9 horas diarias, 7 horas y media, o sea, va a tener que hacer un ajuste sí o sí en los días para llegar a las 42. Claro. Acá dice, los conserjes de día domingo normalmente trabajan 12 horas con media hora de colación o descanso y hora y media extra compacto. ¿Está bien? Uh, ya, el pacto de horas extras sí o sí lo tienen que firmar cuando un trabajador excede las horas ordinarias. Ya eso es un hecho, todos lo tienen que firmar. Pero, ¿qué tipo de jornada tienes? Porque a lo mejor me da la impresión de que tienes jornada de 10 horas, pero estas dos adicionales las considera como hora extra. Me da la impresión de que entonces es una jornada ordinaria del artículo 22 con 2 horas extras. ¿A dónde está el riesgo? Que no podemos obligar a hacer continuo la, la jornada extraordinaria. No puede ser siempre una tendencia de obligación, aunque tenga el pacto firmado, la jornada excepcional atiende eventos esporádicos. Y ahí es donde estamos en el riesgo. Ya. Dice, me interesa saber si se pueden agregar horas extras al turno de conserje y también confirmar si es 1 hora o 30 minutos de colación. Bien, la misma ley 21.561 dice, si la jornada es de 10 horas o menos, usted puede otorgar media hora de colación. Listo. Pero si la jornada supera las 10 horas, ya sea por jornada excepcional, por el artículo 38, qué sé yo, porque usted lo requiere, porque el artículo lo permite, en ese caso no puede ser inferior a 1 hora. Así que ahí hay que revisar el ajuste de la hora de colación si trabaja más de 10 horas. Preguntan, las 40 horas son por empleador, pero el trabajador puede trabajar más de 40 horas para distintas empresas. Es que probablemente el empleador tiene artículo 22, inciso 2, y ese es sin limitación de jornada, así que puede trabajar para más empresas. Si tengo un conserje solo para los domingos, este puede trabajar 12 horas. Eh, Ahí sería como una jornada part-time. Y si es part-time, que es el artículo 40 bis, también tiene topes, que son máximo 10 horas diarias. Por tanto, se me da la impresión de que si trabaja 12 horas, le están pagando 2 horas extras. Bien, volvemos al mismo caso anterior. Si se hace una obligación
de que su turno dura 12 horas, ya no estamos hablando de un part-time, estamos hablando de alguien que trabaja 12 horas. Por tanto, ahí sugiero pedir una jornada excepcional de solo domingos, 12 horas. ¿Se puede pagar las horas extras al superar las 42 horas? Sí, se puede. El máximo son 2 horas por día, así que se puede. Dice, de mutuo acuerdo, trabajadores de jornada normal pueden trabajar feriado o domingo con cargo a turno extra. Depende del artículo que tengas pactado. Por ejemplo, si lo tienes de lunes a viernes bajo el artículo 22, que muchas veces uno dice, es que no tengo nada pactado en el contrato, o el anterior administrador no pactó un artículo en el contrato, entonces no sé qué jornada tengo. Bueno, muy fácil de definir. Trabaja 5 o 6 días máximo, trabaja el tope de 44 horas, por tanto, entonces la respuesta es no puede trabajar festivos e inhábiles. Es una facultad que la Dirección del Trabajo podría sacarnos una multa. Es dependiendo del artículo que utilice para la distribución de jornada. Mientras que si utiliza artículo 38, en cualquiera de los incisos que les leí anteriormente, ahí sí podrían trabajar festivos e inhábiles pagando el recargo o dando un día compensatorio por cada festivo y domingo trabajado. Preguntan, ¿o la colación se debe tomar obligatoriamente entre la jornada laboral o el trabajador se lo puede tomar a la colación al principio o final de su jornada? Buenísima pregunta porque también esta ley lo señala. Dice que la jornada de colación no puede ser inferior a 30 minutos y que si es una jornada de 10 horas no puede ser inferior a 1 hora. Pero esta hora se puede parcializar entre un break, por ejemplo, la media hora para colación y la media hora restante en una parte de la jornada y la otra parte de la jornada. Muchas veces lo utilizan para fumarse un cigarrito, para ir a comprarse un cafecito. Eso sí se puede hacer. Esta no lo entiendo mucho. Dice, la Dirección del Trabajo no renueva jornada excepcional dentro del radio urbano. Sí, sí las renueva. Sí, de hecho, las jornadas excepcionales tienen dos criterios. Vamos a pedir jornadas excepcionales dentro del radio urbano, es decir, eh, que el trabajador tenga que pernoctar en el recinto habitual o que tenga que pernoctar en su residencia, en su domicilio. Entonces, ese es el criterio que tiene. Por ejemplo, en mineras, piden una jornada excepcional, pero el trabajador tiene que irse a pernoctar a los campamentos o el lugar donde le otorgue la empresa. Por tanto, sí las renueva, pero las tienes que hacer con previa anticipación antes de que venza y con los documentos y formalidades que corresponden. Pero sí tiene estas dos clasificaciones y si las aplicas de manera correcta, te las van a renovar. Ya, dice, artículo 38, sí se debe compensar el feriado y domingo. Ejemplo, y trabaja 6 por uno adicional a ese día de descanso, se le debe dar un día extra. La ley dice, o le das un día compensatorio por cada festivo y domingo trabajado, aunque sea parte de su ciclo laboral común, ¿ya? Por ejemplo, esta semana fue un festivo el viernes, entonces lo tengo que trabajar porque es parte de mi ciclo, pero la ley dice, o le otorga el señor empleador un día compensatorio libre o le paga con recargo el 50% de común acuerdo, una u otra. Perfecto. Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando. A ver, aquí me queda otra pregunta. ¿Las horas extras se deben considerar libre como 1 hora y media extra? Hay otra que dice, perdón, quizá ya lo mencionaron, turnos AM y PM trabajan de lunes a sábado. ¿Se puede ajustar para que trabajen de lunes a viernes, cumpliendo con el total de 42 horas sin problema? Sí, sin problema, porque aquí no hay un criterio entre ciclos de día, de mañana, de tarde, de noche. Las podemos distribuir mientras que consideremos estos límites. No trabajar festivo y domingo, si es que sí los tengo permitido por mi rubro, lo puedo aplicar. Tengo que ser un máximo de 6 días continuos, dar un día libre a la semana, 2 domingos libres al mes, pagar las horas extras. Esos son como los criterios comunes de esta legislación. Y anteriormente habías leído una pregunta que me pareció interesante, que es la posibilidad que también esta ley señaló sobre acumular horas extras y cambiarlas por días de vacaciones. Eso es permitido también.
¿Y qué dice esta legislación? Que solamente en un periodo de 6 meses se pueden acumular hasta 5 días en horas extras. Y si en 6 meses no se intercambian por vacaciones, el empleador las acumula todas y las paga con el recargo del 50%. Perfecto. Bueno, acá, a ver, para terminar, dice, se habla de domingos trabajados para ser compensados. ¿Se refiere a los domingos libres o de jornada normal? De jornada normal. Efectivamente, vamos a poner un ejemplo que los invito a imaginar un calendario. Lunes trabajado, martes trabajado, vamos a decir que el miércoles fue festivo. La ley dice festivos y domingos, bien, porque los domingos ya son festivos todos. Si a este trabajador ese día miércoles por pauta le tocó trabajar, la ley dice o le otorga un día compensado por ese miércoles festivo trabajado o por aquel domingo trabajado o le paga con el recargo que indica la ley. Así que así es. Perfecto. A ver, estoy leyendo ya las últimas porque arriba tengo más, pero probablemente ya las respondiste. Dice, se entiende que no puedo reducir el tiempo de colación para cumplir las 42 horas semanales, pero las puedo aumentar, es decir, puedo pasar de 30 a 40 minutos. Tampoco. Tampoco la colación, o sea, puedes aumentar la colación, pero no con el fin de, de que la jornada te cuadre con 42 horas, porque si no, ¿qué calidad de vida le estamos dando al trabajador? Más cantidad de horas de permanencia en el recinto, pero menos horas de familia. Y ahí nos exponemos. Claro. Bueno, a ver, yo creo que estamos cerrando. Dice, si el contrato nada dice del tiempo de colación, ¿se supone que es media hora? No, esto ya respondiste. Mm, mm. Bueno, Cindy, Ujú. les recuerdo que les dejé acá en el chat el enlace para que se unan a nuestro canal de WhatsApp, Castor News, donde están donde informamos acerca de este tipo de eventos que realizamos. También les dejé en el chat el enlace del Drive donde están los documentos, está la PPT. Incluso podrías explicar eso, Cindy, porque había también como un ticket de la dirección del trabajo. Está el modelo de contrato, está esta PPT en ese Drive que les dejé, pero también había un ticket de la dirección del trabajo. Si explicas un poco de qué se trata eso. Súper, sí. Bueno, todo el contenido de la presentación lo van a poder revisar. Adicional a eso, hemos elaborado un Word, pero que contiene tres tipos de anexo. Uno para el 22 bis, en caso que lo necesiten aplicar, artículo 38, que son jornadas de ciclos, y el artículo perdón, de jornadas excepcionales, artículo 38, número 8, en caso que quieran el 4x4 distribuido. Eso, y adicional a eso enviamos un ticket que es una respuesta que ustedes pueden tener como respaldo, y yo los invito a que cada vez que tengan una duda de aplicación en un caso específico de ustedes, escriban a la dirección del trabajo en un foro que tienen así como una nube de preguntas, consultas. Ahí uno escribe de forma sin registrarse o registrándose con su clave única, y puede preguntarle lo que usted necesite, ya sea como perfil trabajador o empleador. Es así como yo le pregunté, perfil empleador, ¿qué pasa si yo quisiera aplicar la reducción de 2 horas al tiro en un solo día? Que es una de las preguntas que me habían estado haciendo. Y ahí me señalan, que es lo mismo que ya vimos en la presentación, pero se las mando por escrito y con el respaldo que la Dirección del Trabajo responde, en donde señala que si no hay acuerdo no se puede aplicar, pero si hay acuerdo, usted debe saber que la normativa persigue el propósito de que usted reduzca 1 hora por día para dar calidad de vida. Bien, entonces siempre tenemos que recordar esa premisa para aplicar nuestras reducciones. Ya, mira, aquí pues, me insisten que responder esto. Dice, entendí que se puede pagar las horas extras, las horas que superan las 42 horas por petición del trabajador. Sí, sí, se pueden pagar, sí, sí, de todos modos, tiene que tener el pacto de horas extras firmado, que no sea un requisito obligatorio o que se extienda en el tiempo, es decir, tenemos 2 horas permitidas por día, pero ¿y si esto es una obligación en donde el empleador las utiliza para subir la cantidad de horas trabajadas? Ahí podría verse
envuelto en un tipo de infracción, si lo sorprenden, porque las horas ordinarias son 42 y las horas extraordinarias solo persiguen un fin temporal. Bien, entonces, y yo no digo que muchas veces nosotros lo hacemos igual, de repente le decimos, pucha, ya este mes trabaja todo el mes hora extra, pero siempre que yo tenga el justificativo que es una temporada alta, que es un mes más congestionado, o que por necesidad de que el trabajador, eh, colega, tiró licencia, tuve que reforzar horas extras con tales trabajadores, podría entonces yo documentarlo. Y bueno, fue ya la última, Cindy. Sí, ¿Debemos sí. realizar los anexos desde el 26 de abril o se puede desde el 1 de mayo? No, la ley aplica desde el 26 de abril. A mí anteriormente me habían preguntado, ¿lo puedo aplicar desde el 1 de abril? Por supuesto, pero la ley empieza a regir desde el 26 de abril. Entonces, va a haber ahí un quiebre con la jornada, porque digamos la semana anterior va a tener 44 horas y del 26 al 30 va a tener 44. Va a haber un quiebre en la cantidad de horas trabajadas. Pero si la vamos a aplicar justamente con la ley, tiene que ser desde el 26 de abril. Ya, perfecto. Dice, ¿nos pueden enviar un modelo de turnos? ¿Eso lo podemos tener? Voy a tratar de sacar algunos de los que yo tengo y mandarles un ejemplo de turnos de ciclos. Ya en ese caso, entonces yo lo agregaría al drive que les envié. Se los acabo de dejar allí en el chat. En ese drive está el modelo de contrato, el modelo del ticket de atención que se refería a Cindy y la PPT de esta presentación. Si, en caso de que Cindy me envíe esa información, yo se las voy a agregar allí a ese drive. Como les decía, los invito a que se unan al canal de Castor News porque allí entonces les estaría informando cuando esté disponible esa información. Se los pasé también por acá por el chat.